Estamos en este tercer bloque de Avivando Giles y en este bloque nosotros hablamos de ser jubilados en la era Milei. La verdad, Juan, que las noticias son poco auspiciosas para los jubilados, con el aumento tan declamado en el Congreso de la Nación de 1 kilo de carne en el haber de los jubilados con la mínima. Podemos decir que los jubilados no solamente en este contexto de gobierno están en el sótano de la democracia, sino en el sótano de la indigencia. Así es. ¿Por qué? Porque el nivel de indigencia, ya hemos dicho durante varias semanas, lo venimos diciendo que está en 637.000 pesos, ¿sí? El nivel de indigencia, y un jubilado no percibe más de 350.000 pesos. Con el bono llega a 410.000, ¿sí? Y si llega a concretarse el aumento que ya ha dicho que lo veta Milei y que además lo judicializa, no lo van a cobrar este año el aumento de los jubilados. Entonces no han hecho nada por los jubilados los diputados ni los senadores. Ni los gobernadores. Menos los gobernadores. Pero en Tucumán les queremos contar qué ha pasado esta semana. En la Plaza Independencia se reúnen cada semana, sí. Los jubilados a la mañana van los centros de jubilados, son varios los centros de jubilados, incluso hay un sindicato también de jubilados que son trabajadores pasivos, dicen ellos, y se denominan sindicatos. Todos ellos van con sus consignas. Están los trabajadores que eran transferidos del Estado, que son un grupo que ha quedado ahí, que cobra todavía mucho menos de lo que cobran la mínima, ¿no? Porque claro, no les han actualizado nunca. Y el gobernador, la respuesta que les ha dado es que les va a dar ayudas sociales. Esa es la respuesta, ayuda como la que da Regino Amado, da el Ministerio de Desarrollo Social, en vez de plantear una recomposición real del salario de los jubilados en el ANSES con un aporte concreto. Iba a un matrimonio, don Rómulo con doña Elsa, y ya hace meses que veníamos denunciando que estaban sin poder completar el tratamiento médico de Elsa, que tenía un tratamiento por epilepsia y otro cuadro neurológico. Lo cierto es que murió esta semana por no poder tener toda la medicación. Ha causado mucha indignación entre los jubilados, mucho dolor. Los centros han sacado comunicados, lo podemos ver. ¿De qué vivía Elsa? Me preguntaba ella en la plaza mientras estábamos ahí haciendo nota, prensa, la veíamos. Ella estaba tejiendo, tejía a crochet y vendía gorrito, vendía batita, vendía todo lo que se le encargaba en tejido de crochet, porque con eso juntaba y podía ir a comprarse lo que le faltaba para comer, porque todo el sueldo que cobraba iba y lo pagaba en la farmacia. Claro. Le habían dejado de dar los remedios. Lo cierto es que acá hay una responsabilidad de parte de varios organismos. Primero porque Rómulo y Elsa eran dos personas adultas, mayores, pero con discapacidad de toda la vida. Han sido personas con discapacidad. Tenían un certificado y este año les tocaba renovar en el mes de junio el certificado. Cuando han ido a renovar se han encontrado con que la Junta de Discapacidad, que está la doctora Hortensia Juárez, no les han renovado, los han mandado de nuevo a todos los médicos que tenían que verlo, sí, al médico de cabecera, al neurólogo del PAMI, todo con los deficitarios, que es el sistema, y al no tener actualizado el certificado, era la excusa para que el PAMI deje de darle los remedios, ¿sí? Entonces hay varias responsabilidades. Por un lado, el PAMI como prestador principal por haberle cortado el suministro de la medicación en tratamientos que son permanentes, porque la condición de salud no iba a cambiar. No tenía tampoco mejoría ni con un cambio, un tercer medicamento, un cambio de marca, porque no se lo permitían. Claro. ¿Sí? Eso por un lado, la responsabilidad del PAMI, la responsabilidad de la Junta de Evaluación, de cómo atienden a las personas. Si veían que tenían delante de ellos dos personas mayores con discapacidad, tenerlos yendo y viniendo, sin saber si tenían para poder viajar, si tenían quien los acompañe, estaban prácticamente abandonados, tenían su contención en el centro de jubilados. Era el único lugar real de contención. La responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia, porque si a esos jubilados el PAMI
no le dan la respuesta y la Junta de Discapacidad tampoco le renueva el certificado, el responsable es el ministro Medina Ruiz, de la salud de todos los tucumanos, tengan PAMI, no tengan PAMI, es el ministro Medina Ruiz. Y el otro gran responsable de la situación de abandono y vulnerabilidad de los adultos mayores es el ministro de Desarrollo Social de la provincia. No hay políticas públicas de inclusión social para los adultos mayores. Hay un centro ahora, una mesa provincial donde se reúnen los adultos mayores, pero no hay política pública. No es que le vaya a dar el bolsón al jubilado. ¿Cuál es la política? Si vos sabés que en tu cuadra vive un vecino mayor que vive solo, deberíamos tener la posibilidad de poder tener un lugar donde ir de referencia y decir, en tal lugar vive una persona adulta mayor, puede ir un trabajador social a ver en qué condiciones vive, hacer un informe y activar un protocolo de cuidado del adulto. Mira, Miriam. ¿Me entendés? O el sea, Estado... Abandonados a su suerte. El Estado, en Tucumán, entre empleados provinciales y nacionales, son 120.000 empleados públicos. Sobre 1.700.000 habitantes, hay un empleado público cada 14 personas en Tucumán. Muy buen dato. Entonces, y no nos podemos hacer cargo de los más débiles. Habla mal de quienes trabajan en el Estado. Nosotros los defendemos siempre, pero no están haciendo su trabajo, no están cumpliendo con sus funciones. Sigue habiendo gente durmiendo en la calle. Sí. Sigue habiendo chicos pidiendo y limpiando los vidrios de los autos en los semáforos. Sigue habiendo gente con muchos problemas de salud que se mueren porque no tienen los remedios. Y muchas veces, como decís vos, es la contención, la de hacer los seguimientos, y y ahí sobran empleos públicos. ¿Y dónde están? Cuando los necesitan, ¿dónde están? No están en ningún lado. Hay 120.000 empleos públicos entre provincia y nación en Tucumán. Cada 14 ciudadanos de Tucumán hay uno que es empleado público. Deberíamos estar todos bien atendidos y bien cuidados por el Estado. Claro. Pero bueno. De esos 120.000, 112.000 son empleados estatales, porque ese es del presupuesto que aprobó el año pasado la legislatura, le aprobó el presupuesto que presentó el Ejecutivo, más los que eventualmente contratan en condiciones de transitorio y demás, capaz que llega a tener más de 140.000 trabajadores este año el Estado, pero sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, que nosotros lo vemos semana a semana, la cantidad de subsidios que dan, la cantidad de nombramientos y de contratos que hacen que no duran más de un año, de 8 a 12 meses duran los contratos del personal que hace el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que está conducido por el ministro Federico Mazo, ¿sí? Que es de la Organización Libre del Sur y fue candidato a gobernador, opositor al gobernador Osvaldo Jaldo en el 2023, pero que termina en un acuerdo político de gobernabilidad con el oficialismo. Muy triste la noticia de lo que nos ha pasado esta semana con la pérdida de la señora, de Elsa, y bueno, nuestro cariño y afecto a Rómulo y a la familia que queda, digamos, dolida en esta, y queda la otra situación, cómo va a seguir la salud de Rómulo, porque queda solo, entre los dos se apoyaban, y eran 2 ingresos mínimos con los cuales se daban maña. Ahora, ¿de qué vive? ¿Cómo se subsiste? Son preguntas que quedan y tareas para seguir. Yo me pregunto, en estos 2 casos, son personas visibles, iban a la plaza, trataban de participar, defender sus derechos, pero ¿qué pasa con esos jubilados que viven en el interior de la provincia? Que no pueden salir. Que viven en medio del monte o lejos de la ruta, en los pueblos perdidos, que hay mucho acá en Tucumán. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién los ve? ¿Quién le hace seguimiento? ¿Quién se preocupa que tengan los remedios? ¿Quién se preocupa de que vayan al médico? No sé, nadie. No hay por eso. Y hay 120.000 empleados públicos en Tucumán, nacionales y provinciales, en total son 120.000. Deberíamos estar todos bien cuidados. Ahí incluyen maestros, policías, gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social y muchas otras áreas del Estado. Y yo creo que las áreas como rentas o las que son más técnicas hoy en día se manejan bastante con el tema informático, y el resto de la gente debería estar acompañando a otras personas cuerpo a cuerpo, digamos.
Por supuesto, sobre todo en las comunas, hay lugares donde los empleados públicos son esenciales, ya que tienen un proyecto, una propuesta de la Libertad Avanza de desaparecer las comunas, deberían trabajar el cuidado de esos organismos, porque ahí como están puede resolver alguna cuestión de urgencia. Bueno, pero hay comunas acá que del interior, profundo, de Tucumán, que tienen 10 empleados. Y te diría que los 10 empleados sobran para lo que es la comuna. Claro. Pero vos vas a ver la planilla salarial de esa comuna, tiene 400. Y la mayoría tienen domicilio en Villarabuena, San Miguel de Tucumán, muchos son del departamento de Cruz Alta. Llama la atención. Por eso creo que si no se dan cuenta, los va a perjudicar el mismo oficialismo que lleva adelante este tipo de política y militancia mezclada que no sirve para nada, porque no le llega a la gente la ayuda ni el acompañamiento. Y si son militantes, antes el militante peronista, por ejemplo, se preocupaba de que el barrio esté bien, de que los vecinos no les falte nada. Hoy en día pasan y cobran y ni siquiera viven en la zona de donde van a una comuna a cobrar o a hacer algún trámite y los conoces ahí porque aparecen. Pero si no, hay gente que cobra y no trabaja y eso hay miles. Para cerrar el bloque, ¿no? El tema del fallecimiento de Elsa. Sí. Nos dolió, uno la conocía y esto que vos decís, ella podía llegar, ahora podía llegar, no sabes la odisea que tenían con Rómulo los dos para llegar porque Agata caminaba, o sea, claro. era realmente una odisea que salga de su casa, pero no querían quedarse en la casa, sabían que en ese lugar, en la plaza, tenían quien los escuche, quien les vea un papel, se gestionaba ahí a la plaza, van algunos jubilados que son docentes jubilados, profesionales, gente que puede ver un papel y orientar una gestión. La verdad que muy agradecidos con ellos, pero también no se olviden que es parte de la política nacional que las personas mueran por falta de prestaciones, porque el Estado se ha retirado, el Estado ha dejado de estar presente. Esto, creo que la muerte de Elsa es la muestra de un Estado ausente, de qué es lo que pasa con la vida de la gente cuando el Estado abandona sus obligaciones y los ciudadanos quedan sin tener a dónde recurrir y sobreviviendo en un contexto de ajuste económico como el que estamos viviendo en este momento en la Argentina que gobierna Javier Milei. Así es. Bueno, esperamos que nos sigan en las redes sociales, compartan, comenten, critiquen, pongan me gusta y nos vemos en el próximo bloque.